Estos días mi oficina, o la oficina de Vidas en Red, es el metro, es mi cama, es el sillón, es cualquier sitio. El dispositivo principal es la tablet, la Samsung Tab S7 Plus, donde leo, copio textos, los pego en Obsidian, que es mi procesador de textos fundamental, y traduzco mucho, porque aunque leo algo inglés, no muy bien, pero hay un momento en el que la mente está cansada de leer y echo mano, obviamente, del traductor de Google, que me parece extraordinario el trabajo que hace. Leo varias fuentes, muchas fuentes, me he suscrito a medios de pago y todo el esfuerzo que estoy haciendo veo que os interesa. Y lo veo por las descargas y lo veo porque creo que todos estamos preocupados por lo que está pasando. Hoy es día 4 de marzo. Esta madrugada las tropas rusas lanzaron y provocaron un incendio en una central nuclear de Ucrania, una de las la más grande de Europa. No voy a hablar de este tema, es otra escena más dentro de las escenas de salvajadas. Si me dedicara a relatar cada edificio destruido, cada ayuntamiento, cada hospital, cada iglesia, no tendría mucho valor, sería como la televisión, que básicamente se dedican a dar escenitas de edificios destruidos y demás. Quiero ir a cuestiones de fondo y a opiniones de gente que sabe más que yo, lo cual no es difícil, y que han dicho cosas muy interesantes. Por supuesto, saludos al señor Poliorcetes, un tipo siempre interesante, un tipo que siempre sabe dónde hay que investigar, dónde mirar, y los hilos de Poliorcetes, señor Juan Luis Chulilla, para mí están siendo fundamentales por la riqueza de los análisis y cómo está dando información de un valor que no encontraréis en ningún medio español. Hay un hilo que publicó ayer, que retuiteó ayer, donde habla de las brigadas paracaidistas del ejército de Rusia. Básicamente se detalla, se explica, el que lo explica no sé si es un militar, pero no sé qué tipo de militares, pero bueno, un analista militar, dice que Rusia tiene a sus brigadas de paracaidistas formadas como una especie de unidad antimotines o unidad anti-agitación popular. Básicamente lanzan a estos señores, que son señores altos, son señores muy fuertes y señores que intimidan, y a lo largo de la historia militar de Rusia, pues Rusia los ha lanzado a Checoslovaquia, a otros países, para controlar disturbios en la población. Estoy sintetizando mucho porque la información que da es valiosísima. En resumen, lo que dice este hilo de este analista militar es que los paracaidistas están más orientados a la contención de motines, provincias rebeldes, pero para lo que no están preparados y para lo que no estaban preparados era para enfrentarse a un ejército que, por cierto, después de las cosas que habían pasado en Georgia y en otros sitios, habían hecho los deberes. Habían sido entrenados por fuerzas especiales estadounidenses, tienen veteranos de la guerra con Crimea, que llevan la tira de años ahí en guerra y que sí que están preparados y sí se han dedicado a modernizarse. No se esperaban eso, no se lo esperaban. Y por cierto, hay un artículo que he leído en la prensa de Estados Unidos que analiza un poco los éxitos de tanto el ejército ucraniano como las milicias ucranianas. Un tal Michael R. Carpenter, representante de Estados Unidos ante la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, pues se deshizo en elogios con un infante de marina ucraniano, Vitaly Skakun. Este tío es, como dice Juan Luis, uno de los candidatos al premio Balones de Acero, por no decir otra cosa, de actos de valor. Este tío, un soldado, un infante de marina, se inmoló en un puente en la región sur de Kherson para evitar que cruzara una línea de tanques rusos.
Y esto lo dijo el ejército ucraniano. En lo que se refiere a la defensa de la ciudad y escaramuzas en las afueras de ciudades, el ejército lo está haciendo muy bien. Michael Kaufman, otro director de estudios de Rusia en CNA, un instituto de investigación de defensa, dice que la naturaleza caótica del esfuerzo de guerra ruso pues está ayudando. O sea, básicamente una guerra es un desastre. Parece que los ucranianos están teniendo bastante éxito, más del que se esperaban a la hora de emboscar a las tropas rusas. Yo creo que iba un poco en línea con el hilo de Twitter que compartía Juan Luis, ¿no? Estos se creían que, parece ser que eran como motines en ciertos barrios, en el patio trasero de Rusia, es decir, Ucrania, que así es como lo ven ellos, o lo ve Putin, y claro, empezaron a mandar, por medio de las carreteras principales, empezaron a enviar vehículos de abastecimiento. ¿Por qué? Porque si te sales de las carreteras es un lodazal que deja a los vehículos completamente tirados. Y los ucranianos se han dedicado a atacar las rutas de suministro. ¿Por qué? Porque están muy, muy expuestos y han tenido bastante éxito a la hora de emboscar y atacar las líneas de suministro, lo cual ha sido bastante desmoralizante. Ayer vi un vídeo que confirmaba un poco una cosa que no sé hasta qué punto era verdad, que hay unidades que están totalmente desmoralizadas porque no tienen abastecimiento, no tienen combustible, están pasando frío, no les está llegando comida, están comiendo raciones de comida seca y los llevaron engañados. Y he visto vídeos de rusos ahí en plan que no sabemos qué hacer ni dónde meternos y no avanzamos ni retrocedemos. Esto sí ha provocado que Putin, que pensaba o le habrían prometido que esto iba a ser una cosa en plan Georgia, rápido, pim, pam, pum, se está volviendo más lento y está echando a mano de una violencia brutal con los bombardeos. Y eso está a la orden del día y ahí, a nivel de propaganda, Ucrania está llenando las agencias de noticias del mundo con fotos y vídeos de la devastación en zonas civiles. A nivel táctico, decía otro experto, han estado mucho más igualados de lo que debían de haber sido. Si los rusos hubieran hecho bien el trabajo, los ucranianos están actuando de forma muy inteligente, decía otro analista, ¿no? Y a nivel de propaganda, aunque Rusia ha intentado cortar el flujo de información, atacando comunicaciones, mira tú por dónde, amigos diexistas, amigos de la radio de onda corta, este es un tema que me interesa mucho y al que le he dedicado algo de tiempo y sigo a alguien en Twitter que habla de las emisiones de onda corta, la BBC está revisando, está volviendo a poner en marcha pues las emisiones de onda corta como hizo en su momento la BBC durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esta semana la BBC ha dicho que va a seguir usando esas frecuencias de radio que permiten viajar largas distancias, que son accesibles por medio de radios portátiles y que están llegando con sus noticias no solo a Ucrania, sino a varias partes de Rusia. Es más, Rusia se ha quejado. La radio de onda corta ha sido un poco el medio de referencia para comunicar noticias y para informar a la población, mal que les pese a las tropas de un lado, a los ejércitos de un lado o de otro, sea para informar a los soldados en la guerra del Golfo Pérsico, sea para enviar códigos espías en Corea del Norte o para dar sus discursos a través del telón de acero durante la Guerra Fría. ¿Qué pasó? Que llegó a Internet y la onda corta pasó a mejor vida, pero la BBC, que retiró esas emisiones de onda corta hace 14 años, pues está volviendo a ponerlas en marcha y millones de rusos están siguiendo la BBC sabiendo que su gobierno está practicando una feroz política de censura y silenciamiento. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, durante una sesión informativa transmitida por Russia Today, ya sabéis quiénes son, habló del terrorismo de información sin precedentes que estaba desacreditando las acciones rusas y creando histeria. Pues bueno,
interesante la onda corta, y todo esto me hace pensar a mí de que volvemos a esa guerra fría, Los rusos podrán escudarse detrás de la Runet, pero al final los viejos medios siguen funcionando. Otra noticia que os extraigo de mis lecturas. Hace 13 años, Josep Borrell, dio un discurso bastante elocuente en la Unión Europea y decía lo siguiente: Borrell, hace 13 años, somos pocos, somos viejos y somos muy dependientes. Importamos el 70% de la energía que consumimos y al ritmo que van las cosas importaremos el 85%. Y no olvidemos que la importamos de Rusia y los países árabes, que no es gente demasiado de fiar. Esto me parece es señalar el elefante en la habitación. Pero bueno, como decía Putin riéndose, esta gente no quiere centrales nucleares, esta gente no quiere carbón. ¿Qué quieren? ¿Vivir de molinillos? Pues no, al final viven del petróleo. Y añadía Borrell: los jóvenes nunca han vivido una guerra, nunca la han sufrido. Borrell, tú tampoco. Dice, nunca se la han contado, y como siempre habéis vivido en paz, pensáis que la paz es el estado natural de las cosas, y no, el estado natural de las cosas es la guerra. Esto me parece que merece una interesante reflexión, ¿eh? Nosotros, que nos hemos criado en la paz, pues pensamos que, ¡uy, qué raro, uy, qué preocupación, una guerra! Pero claro, sigue diciendo Borrell, los europeos nos hemos degollado los unos a los otros con entusiasmo durante toda la vida. Solo hace 50 años, es decir, hace nada. Y hace 50 años hemos dejado de resolver nuestros problemas a punta de bayoneta y dialogar. Sí. Y yo añadiría, no solo nos hemos engañado a nosotros mismos pensando que la paz es el estado natural de las cosas, hemos permitido que haya políticos, como por ejemplo hay políticos aquí en España, que dicen que la guerra se soluciona con diplomacia. Y claro, esto está muy bonito en un mundo de arcoíris. Yo entiendo en parte lo que dicen, ¿no? Pero a ver, Rusia y Ucrania llevan tiempo dialogando y discutiendo. Pero ¿qué ocurre cuando uno de los dos decide pasar a la violencia? Y me permito citar al fallecido señor Pérez Rubalcaba, cuando hablaba del diálogo con ETA. Dice, si tú te crees que a base de dialogar los malos se van a volver buenos, es que estás muy equivocado. O sea, el problema que tenemos ya no solo es que los jóvenes nos hemos criado, bueno, yo ya no soy joven, pero los jóvenes se han criado en la paz pensando que es el estado natural de las cosas. El problema es que tenemos a políticos que se creen que simplemente haciendo llamamientos al diálogo se van a solucionar ciertos conflictos. Y esos políticos viven fuera de la realidad. Lo que pasa es que ese discurso a algunos se lo prefieren comprar porque les da horror la guerra. Y esto es así. Bueno, la exclusión mundial funciona. Os recomiendo los vídeos de VisualPolitik, que están haciendo unos vídeos muy chulos. Me gustó mucho el vídeo donde hablaron del conflicto con Georgia, entre Rusia y Georgia, y uno donde analizan las sanciones económicas y cómo el bloque occidental, por decirlo así, ha lanzado una auténtica bomba atómica económica durísima sobre Rusia y sobre los demás, pero más sobre Rusia. Y de hecho en New York Times lo comenta, ¿no? Que la exclusión mundial funciona. Joe Biden ayudó, esto es el New York Times, ¿no? Joe Biden ayudó con maestría y humildad a organizar una coalición global. El canciller Olaf Scholz de Alemania entendió el momento, y lo mismo lo hicieron Emmanuel Macron de Francia, Fumio Kishida de Japón. En los gobiernos, en las empresas y las artes fuimos bien dirigidos. Y yo creo que siempre nos gusta criticar, ¿no? Sobre todo a los españoles. Pero sinceramente creo que algunas de las cosas que se han hecho bien es ese aislamiento de Rusia. Unas medidas durísimas, sacarlos a muchos bancos del sistema SWIFT,
sanciones y bloqueo económico, que me parece que son las medidas no violentas. Lo único que Zelensky, pues, él decía, ayer tuvo un discurso Zelensky, que voy a comentaros ahora, decía que él ya había pedido esas medidas y se tenían que haber empleado mucho antes. Y ayer, en horario de la tarde, horario de España de la tarde, el presidente Zelensky hizo una especie de rueda de prensa cara a cara con los periodistas, sacando partido, por supuesto, a la guerra de información. Los ucranianos están, mientras que Rusia está pues dando su versión de la historia, convenciendo a algunos, diciendo, hombre, por cierto, muy interesante, en el podcast del Mancuentro de hoy, pues el señor Tejedor le daba paso a Juan Luis para hablar de lo peligrosa que es la equidistancia. La equidistancia se refiere a esa postura comprensiva con los rusos que dice, es que los rusos se vieron obligados a eso. Es que ellos tienen sus razones. Lo cual es peligrosísimo porque desde la equidistancia se puede justificar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de agresión. Es que los alemanes del Tercer Reich se vieron obligados a invadir Polonia. Los obligaron a ello. Es que claro, es peligrosísimo. Bueno, pues mientras que Rusia está desinformando y cerrando emisoras de radio poco afines y canales de televisión, y manteniendo un silencio bastante grande en cuanto a sus bajas, Ucrania está inundando internet con fotos y de todo. Ayer me metí por un tuit de no me acuerdo quién, pues supongo que una especie de gabinete de prensa de Ucrania que tiene un Google Drive con carpetitas de fotos y vídeos de cada ciudad de Ucrania y cómo están arrasándolas. En plan, prensa internacional, no busquéis fotos de videojuegos. Estos son fotos reales y vídeos reales de lo que está pasando y lo mantienen actualizado. Están haciendo un trabajo en Ucrania importante. Claro, Ucrania está enterrándonos y sepultándonos a fotos y vídeos y hablando de los daños del enemigo ruso, exagerándolos, porque los mismos servicios de inteligencia estadounidenses están diciendo que esas cifras de bajas rusas no son reales, pero por otro lado no estamos viendo bajas de soldados ucranianos o de milicias ucranianas. Obviamente todo es intencionado. En la intervención de ayer, del día 3 de marzo, el presidente Zelensky cultivó una imagen de presidente cercano que no escatimaba preguntas, de un presidente visiblemente cansado, que duerme poco, que está cercano a las tropas, se hace fotos sonriente al lado de su ministro de Defensa, mientras que Putin se hace fotos en una especie de palacio zarista con una mesa de 3 kilómetros, muy separado de la morralla y de los mortales generales y ministros. Y Zelensky pues está cultivando una imagen de padre, marido, soldado y presidente que asume responsabilidades y que se está jugando la vida. Así que con una camiseta de faena, como si fuera un militar más, Zelensky estuvo hablando, respondiendo preguntas, a veces saturándose y derrumbándose en el sentido de que le hacían estas preguntas que hacen los periodistas de quería preguntarle esto, lo otro y lo demás allá, y el pobre ya su atención colapsaba. Y está sacando partido de esa debilidad para ganarse la empatía de toda Europa. Y eso es interesante, ¿no? Creo que es otra batalla que están ganando en Ucrania. Él dice que Ucrania es el muro frente a la barbarie que representa Vladimir Putin. Y que si Putin vence ahora, volverá a extorsionar al mundo con la energía. Y tiene razón, porque Putin está manteniendo un pulso con la OTAN y con, Occidente. Y que si cae Ucrania, seguirán cayendo otras naciones hasta llegar al muro de Berlín. Y esto
en parte lo veo cierto, en parte. No creo que se apodere de Alemania Oriental porque ya sería otra historia. No creo que se apodere de Polonia. Pero podría, con el mismo argumento y con la misma equidistancia, podría decir, es que Polonia, es que... y seguir anexionándose cosas. Está pidiendo que el mundo se una contra la tiranía y da las gracias por las armas que están dando. Y quizá lo más conmovedor o lo que más titulares dio de la rueda de prensa de ayer de Zelensky es que se dirigió a las madres rusas y les dijo que les iba a franquear el paso para que recogieran los cadáveres de sus hijos, porque Rusia está abandonando los cadáveres de los soldados y los están dejando ahí. Y que él, como padre, que tiene hijos con esa edad, no quiere que los rusos mueran. Y en este sentido, Zelensky se ha mostrado enormemente humano frente a la dureza y la barbarie de Vladimir Putin. En cuanto a los bombardeos, hablaba de que han bombardeado al lado de una catedral que pertenece al Patriarcado de Moscú. Y él dijo, aprovechando la circunstancia, que para él, para Zelensky, todas las iglesias son igual de importantes, no solo las ortodoxas que pertenecen al Patriarcado de Moscú. Porque Putin, él decía, es un cínico. En el fondo se apoya, lo que estaba diciendo es, sí, señor Putin, te apoyas en la iglesia ortodoxa, pero si tienes que pegar un bombazo al lado de una catedral ortodoxa, lo pegas. Sí, tú dices que vas a combatir contra el nazismo, pero han bombardeado un museo, un memorial del Holocausto que hay en Ucrania. Y les acusan a ellos de nacionalistas. Él lanzó varios mensajes muy directos, muy directos a la OTAN. Y lo que pidió claramente es que se cierre el espacio aéreo a Rusia. Dice, sé que esto es una escalada, pero es que les están masacrando. Como siga este ritmo de bombardeos, no va a quedar Ucrania. No va a quedar, acordaos lo que dije ayer, Alepo. Pues Ucrania, ya no Kiev, sino las principales ciudades van a quedar como Alepo. Este mundo está demasiado indeciso. Todo el mundo ha llegado tarde con Ucrania. Y prácticamente dijo, estoy harto de que me digan que la ayuda está en camino. Y todo el mundo es más fuerte que Putin, así que no le tengáis tanto miedo a Putin. Le preguntan, ¿no? Hay un momento que yo creo que patinó. Porque alguien le preguntó, ¿tenéis suficientes armas para detener el asalto de Kiev? Y claro, aquí tienes un poco la moral de guerra, que no quieres desmoralizar a los tuyos, pero tampoco quieres mentir, ¿no? Y entonces dijo, no. Y luego dijo, no quiero hablar. Ellos son muchos más. Pero están en nuestra tierra, esto se reduce a una cuestión de que estamos defendiendo a nuestros hijos y la supervivencia de nuestros hijos, y los rusos quieren un pueblo sometido. Pero en ese momento, obviamente, reconoció la inferioridad a nivel de armamento de los ucranianos frente a los rusos. Y en ese sentido, esa rueda de prensa fue el grito de un hombre desesperado que dice que hace como 30 llamadas internacionales cada día. ¿Cuánta gente debe morir antes de que cerréis el espacio aéreo? Dice. Y dice que las sanciones, que ya las pidió antes, cerradme el espacio aéreo o dadme los aviones. ¿Son más caros los aviones que las personas? Necesitamos aviones. Y es que este señor tiene razón. Los están masacrando. Porque sí es cierto que a nivel terrestre los ucranianos están muy bien organizados, están siendo muy inteligentes, como decían los analistas que citaba al principio, pero a nivel aéreo han perdido la iniciativa y están sufriendo lo indecible. Así que muy interesante el discurso, la intervención de Zelensky, pero también desgarradora. Yo reconozco que obviamente aquí estamos todos muy preocupados, muy preocupados. Os comento ya a nivel personal otro tipo de cosas, ¿no? Me decían, yo este domingo no estuve en mi iglesia, en la iglesia de la que soy parte, pero me decía un amigo de la iglesia que vinieron visitas. Hay gente que visita y que nuestra iglesia pues está abierta en el sentido de que cualquiera puede visitar y
disfrutar de la reunión, ¿no? Pero hubo un señor que nos visitó y se quedó un poco enfadado porque decía que durante la predicación, durante la charla, no habíamos hablado de Ucrania. Claro. Y aquí quiero hacer una reflexión, ¿no? Yo puedo hablar y hablar de la guerra. Creo que vosotros, los oyentes, ahora mismo os preocupa más eso que, pues yo que sé, que el Mobile World Congress. A mí también. Queremos entender, queremos saber qué pasa, queremos saber las cuestiones de fondo. Yo estoy haciendo un esfuerzo enorme, primero por mi propio interés, que creo que debo compartir con vosotros. Pero cuando más leo noticias, más me desanimo. Y en serio, el otro día, escuchando a Tejedor, que está haciendo un gran trabajo, me conmovía escuchar a Tejedor cuando hablaba del 11M, ¿no? De los atentados. Y él se conmovía, ¿no? No podemos leer noticias o ver imágenes sin que nos ardan las tripas. Pero a mí lo que me trae consuelo, lo que me fortalece, lo que me ayuda a seguir siendo más humano, es volverme a mi fe, a mis creencias, a mi confianza en Dios y en concreto en Jesucristo. Cuando veo las cosas desde la perspectiva de la prensa, me desanimo, aunque a veces encuentro ciertos rayos de esperanza, pero cuando veo las cosas desde la perspectiva de mi confianza en Dios, pues soy renovado. Y obviamente no quiero venderos ninguna moto, pero sí quiero compartir cómo veo las cosas. Y yo creo que el ser humano es mucho más que una máquina biológica. Y no creo que el amor sea un proceso de química en nuestro cerebro, sino que el ser humano es mucho más que una máquina biológica. Y creo que muchas veces hemos descuidado esa parte espiritual. Y yo te animo a cultivarla y a refugiarte en ella. Quizás desde tu punto de vista, tu refugio sea la literatura, el arte, que también son manifestaciones del espíritu humano, que tiene esa chispa divina que Dios ha puesto en nosotros. Pues no es mala idea tampoco refugiarse en el arte y en la belleza en medio de tanta horror, porque nuestra capacidad para absorber sufrimiento creo que es limitada. Y creo que no nos hacemos ningún bien ni a nosotros mismos ni a los demás dejándonos llevar por la desesperación. Muchísimas gracias a todos por escucharme y por vuestro apoyo y hasta pronto.